Muy bien, sean bienvenidos a la tutoría número 4 del curso en línea de probabilidad, perdón, de métodos probabilísticos, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver lo que es la temática, lo que resta de la unidad 2, ya para que queden ya listos para el parcial, ¿verdad? Sin embargo, se nos ha pedido que al inicio de esta videotutoría hablemos acerca de la solución de la actividad en línea 1, porque comentaba el coordinador de que hay algunos que habían solicitado la solución, ¿verdad?, de dicha actividad. Entonces voy a compartir más que todo la parte tal vez que les ha generado dificultad después de haber calificado las entregas. Ha sido la parte pues de programación, ¿verdad? La parte teórica creo que la mayoría pues investigó lo que se les pedía y pues entregaron su tarea correctamente. Cualquier cosa, ahí está, ¿verdad? Tienen una imagen subida en el aula de lo que es la rúbrica de evaluación para que ustedes vean el puntaje que tenía cada punto, ¿verdad?, de la tarea, y así se puedan guiar más o menos de qué nota pudieron haber obtenido en base a su entrega. Entonces, antes de comenzar, no sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario. Ingeniero, Sí, dígame. solo una consulta. Estaba leyendo la rúbrica de la actividad en línea 2 y Ujú. supuestamente iba a ser como otra vez programar o algo. Pero como la cambiaron, quisiera saber hasta qué tema llegaría para estudiar bastante para hacer la actividad. Como tipo cuestionario, creo. Sí, estaba viendo en el aula que la han hecho como una autoevaluación, ¿verdad? Un cuestionario que ustedes van a ingresar y van a tener un tiempo límite para realizarlo, ¿verdad? La temática siempre es referente a la unidad 1 y 2, ¿verdad? Tómenlo como una especie de preludio o introducción a lo que sería el parcial, ¿verdad? Como una especie de prueba. Entonces van a ir básicamente algunos ejercicios de la temática de la unidad 1 y de la unidad 2, ¿verdad? Mayormente de la unidad 2, pero naturalmente están relacionados, ¿verdad?, los temas. Entonces estudien esa parte y una sola vez pues están estudiando para el parcial, ¿verdad?, que también sería, según la calendarización que me han proporcionado, sería la próxima semana. Entonces, para que tengan eso en consideración, ¿verdad? Otra cosa que se me quedaba decirles también es que hay una encuesta, ¿verdad?, en el aula. Ya que recuerdo, les menciono, ¿verdad?, que si no la han contestado, pues hagan el favor de contestarla, ¿verdad? El coordinador ha pedido que en nuestros grupos les recordemos que si no lo han hecho, pues que lo hagan, ¿verdad? Es importante la encuesta que les están proporcionando, ¿verdad? Entonces, si no la han contestado, pues ahí la contestan, por favor. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Si no, pues damos inicio a esta, digamos, parte de la solución de la actividad en línea 1, ¿verdad? Ingeniero, Sí, dígame. y con respecto al parcial que usted mencionó, ¿va a ser teórico, práctico o cómo va a ser? Pues va a ser siempre base a la unidad 1 y unidad 2, ¿verdad? Naturalmente no se puede presencial como se hacía antes, ¿verdad? Pero van a tener cierto tiempo límite, ¿verdad? Como una autoevaluación y ustedes tienen que responder. O sea, sería la misma temática de unidad 1 y unidad 2, ¿verdad? Naturalmente van a poder usar Scilab, ¿verdad?, que es el programa que se está utilizando, y también Wolfram Alpha, ¿verdad?, que también se les ha permitido que pueden utilizarlo para la evaluación. Y lo que se evalúa son los contenidos, ¿verdad?, de la unidad 1 y unidad 2. Eso es lo que tienen
estudiar. Pero fue tipo la actividad en línea que hicimos, perdón, la actividad que mandamos. Sí, la actividad, digamos, esa parte entra, ¿verdad? La parte de generación de números aleatorios. Puede que les venga algún, digamos, ejercicio en el que tengan que hacer un programa. Ustedes van a hacer lo que les dice el ejercicio, ¿verdad? El programa en base a los puntos que les da el ejercicio. Así lo van a resolver. Y naturalmente esa parte entra, ¿verdad? La parte de generar valores aleatorios de diferentes distribuciones de probabilidad, ¿no? No sé si alguien más tiene otra consulta. Bien, para ir avanzando voy a comenzar aquí compartiéndoles lo que sería, vamos a centrarnos en lo que es la parte de programación, porque según vi los resultados, ¿verdad? De las que califiqué, de las entregas que califiqué, básicamente ahí tal vez se dio el principal problema, ¿verdad? Estas, digamos que aquí yo lo que he hecho es un compendio, ¿verdad? De sus propias entregas. Estos programas, digamos que fueron los mismos que ustedes entregaron. Vi alguno que funcionó tal y como se pedía o como se requería en la actividad, y le hice pues algunas ligeras modificaciones a algunos de ellos. Pero la idea aquí es que ustedes vean qué es lo que necesitaba el programa que generara, ¿verdad? Ustedes van a estudiar luego, digamos, la sintaxis, ¿verdad? No me voy a meter mucho en eso. Luego esto se les comparte para que ustedes lo analicen más detenidamente, pero en lo que yo quiero centrarme es que ustedes vean qué es lo que se tenía que desplegar en consola, qué es lo que tenía que hacer el programa, ¿verdad? Para cada una de las diferentes distribuciones que les mencionaba la actividad, ¿verdad? Vamos a comenzar primero con la multinomial, ¿verdad? Este es uno de las entregas que ustedes mismos hicieron. Entonces simplemente lo he copiado acá, solamente el código de la distribución, porque vi que funcionaba, digamos, perfectamente como se pedía en la tarea, ¿verdad? Entonces vamos a correr el programa para que ustedes vean cómo funciona y qué es lo que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces lo voy a correr en estos momentos. Primero despliega, ¿verdad? El tipo de distribución multinomial, y aquí está usando el congruencial mixto, ¿verdad? Recordemos que cuando usamos el congruencial mixto le tenemos que dar valores iniciales a norm, adder, mult y seed, ¿verdad? Si usan el GRAN no es necesario hacer esta parte, sino que acá más abajo pues hay, ustedes cuando generan, ¿verdad? Los valores acá en esta parte de generación, ahí de un solo meten el GRAN, ¿verdad? Y el GRAN ya le genera directamente los valores entre 0 y 1. Veamos primero, lo que pide es el número de valores a generar. Entonces, recordemos que la distribución multinomial, digamos, es una generalización del caso binomial, solo que aquí ya tenemos, digamos, no solo dos resultados posibles, sino que tenemos tres o incluso más resultados, ¿verdad? Entonces, ese es el caso multinomial. Entonces, ¿qué es lo que hace la distribución? Lo que hace la distribución es contar el número de éxitos de cada uno de los grupos en cuestión, ¿verdad? Por ejemplo, si es el caso de una trinomial, es decir, que ya no hay dos, sino que hay tres resultados posibles, lo que me va a contar es el número de éxitos que se obtuvo para el grupo 1, para la categoría 2 y para la categoría 3. Eso es lo que va a estar haciendo la multinomial. Entonces vamos a generar números aleatorios. Vamos a hacer, digamos, unas 10 corridas, o sea, 10 veces que voy a, digamos, a generar valores aleatorios, y luego vean que me pide el número de veces que se repetirá el ensayo, ¿verdad? Recordemos que esta es una repetición de ensayos, solo que aquí no va a ser un ensayo de Bernoulli, ¿verdad? Ensayo de Bernoulli es cuando yo tengo dos posibles resultados, pero aquí voy a tener más de dos, ¿verdad? Entonces voy a hacer una repetición del experimento, y para cada repetición voy a tener 3 o más resultados posibles. Entonces voy a hacer 10 repeticiones, no voy a hacer muchas, ¿verdad? Para que no me despliegue números tan grandes.
y podamos contabilizar fácilmente y ver que el programa funciona correctamente. Dice luego, introduzca el número de posibles resultados. Aquí nosotros tenemos que ingresar el número de categorías. En este caso, para hacerlo más simple, lo voy a hacer de 3 categorías. Con 3 es suficiente para ejemplificar lo que debe hacer el programa. Luego me pide introducir la probabilidad de éxito para el resultado 1. Entonces, resultado 1, la probabilidad de éxito voy a hacer, digamos, cualquier probabilidad, me la voy a inventar en estos momentos, siempre tomando en cuenta que la suma de las probabilidades totales, en este caso si son 3 grupos, la suma de las 3 tiene que ser 1, ¿verdad? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Si no, el programa pues está, digamos, supongamos acá sería 0.7, ¿verdad? Supongamos que yo pongo 0.4, sabemos que lo que tendría que ser es 0.3. El programa tiene que estar diseñado para que me tire un mensaje de error. Entonces vean que ha ingresado los siguientes valores y me dice que la sumatoria de las 3 probabilidades debe ser igual a 1, ¿verdad? Hay que intentarlo de nuevo. Entonces me pide nuevamente ingresar las probabilidades. Hoy las voy a ingresar correctamente. Y ahí ya me estaría generando los diferentes resultados multinomiales. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Aquí tenemos la primera iteración, o sea, la primera generación, que sería el resultado 1. Yo puse 3 categorías. ¿Cuántas veces ocurrió? O sea, ¿cuántas veces se dio el éxito de la categoría 1? Fue 4. 2 en el 2 y 4 en el 3. O sea, esto es lo que tenía que hacer el programa, ¿verdad? La forma de desplegar la información puede variar, ¿verdad? Pudieron haber tirado directamente una matriz con estos 3 valores que son los que importan, ¿verdad? Pero eso ya es cuestión de estética, ¿verdad? Pero lo importante es que genere esto y que esto tiene que sumar 10, porque ¿cuántas repeticiones? Dije que iba a ser del ensayo 10 y esas 10 repeticiones se van a repartir en 3 categorías. De modo que los éxitos al sumarlos tiene que dar 10, ¿verdad? Entonces vemos que aquí la suma da 10, luego en la segunda iteración la suma da 10, luego da 10 también en la iteración 3 y así podemos verificar cada una de ellas, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta que en cada iteración la suma está generando 10. Entonces este programa funcionó correctamente, ¿verdad? Es una de las propias entregas que uno de ustedes realizó, ¿verdad? Y esto era lo que se les pedía, ¿verdad? Era lo que tenía que hacer el programa de generación de valores aleatorios para una distribución multinomial. No sé si respecto a esto hay alguna pregunta de su parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ingeniero, Sí, dígame. la línea 23, ¿qué está haciendo exactamente desde donde comienza P módulo y después entre paréntesis M, 1? Esta es una forma alternativa de expresar lo que yo les había mencionado en una de las tutorías anteriores. Yo utilizaba, bueno, más bien esto lo había sacado de algunos de los programas que ustedes tienen de ejemplo en el aula. Lo que hace esto es de que hace que la diferencia debe ser diferente de 0. O sea, digamos que yo tengo un número n, ¿verdad? Y lo que sucede acá es que si yo solo pongo la condición de que n debe ser menor o igual que 0, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo ingresar un valor positivo, digamos 2.5, pero eso no sería correcto, ¿verdad? Entonces, para que veamos ejemplificado, lo voy a volver a correr para que vea qué es lo que está haciendo esa instrucción. Le voy a poner acá
volver a correrlo. Entonces aquí me pide, ¿verdad?, introducir el número de iteraciones. Entonces generalmente nosotros le ponemos la condición de que n debe ser menor o igual que 0. Pero si hacemos eso únicamente, yo puedo poner 2.5 y igual el programa me lo va a pasar porque sigue siendo mayor que 0. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso no es congruente con respecto a lo que se está pidiendo. Obviamente el número de iteraciones debe ser un número entero, ¿verdad? No solamente mayor que 0, sino que debe ser entero. Entonces voy a poner acá 2.5 y vean que ahí me está diciendo que debe ingresar un valor entero positivo. Ahí está, ¿verdad? Es lo que está haciendo esto p módulo, ¿verdad? O sea que lo que hace es que la diferencia de eso, por ejemplo, si yo tengo un número entero, digamos, un número decimal, como en este caso, lo que hace es la diferencia, ¿verdad?, de este valor con, digamos, su entero inferior, ¿verdad? Entonces, en este caso, al hacer eso, si da diferente de 0, entonces significa que no es un entero, ¿verdad? Porque 2.5, por ejemplo, menos 2, que era lo que yo les ejemplificaba, entonces eso da 0.5, no es, digamos, diferente de 0. Por lo tanto, si esa condición se da, el programa me lo va a dejar pasar, pero al ponerle este p módulo, en este caso, digamos, el p módulo en este caso está usando p módulo, ¿verdad? Nosotros usábamos n-flor, me parece que era el que estábamos ocupando, o flor, o sea, el piso de un valor n, ¿verdad?, que significa el entero inmediatamente inferior. Entonces, si esa, digamos, condición se cumplía, entonces no me dejaba pasar los enteros. Aquí lo está haciendo con p módulo, que lo que hace es, si no mal recuerdo, es la que ocupamos también en el congruencial mixto, ¿verdad?, que lo que hace es devolver el residuo. Naturalmente, si yo divido n entre 1, el residuo, si es un número entero, debería ser 0. Lo que me permite es pasar, o sea, más bien no pasar estas situaciones de que se dé un 2.5 o un 3.2, porque eso no es congruente con lo que está acá. Básicamente es lo que hace, ¿verdad? Aquí lo podemos ver en la propia ejecución del programa, que lo que me hace es no permitir números decimales. Voy aquí a seguir con, bueno, y le voy a poner 2, ¿verdad? Bueno, le voy a poner 10 para que sea un poquito más de resultado. Y ahí sí ya me lo pasa, ¿verdad? Porque este es un número entero. Siempre que no esté poniendo un entero, no me lo va a pasar y me va a tirar el mensaje que debo de ingresar otro, ¿verdad? Entonces, así, digamos, es el funcionamiento. Eso es lo que está haciendo esa línea, poner las condiciones para el ingreso de este valor. No sé si alguien más tiene otra consulta. Ingeniero, Ujú. la parte de, o sea, esa parte sí la comprendí, pero donde a mí me costó y lo dejé fijo fue la parte de, como decirlo, anexar los vectores. Por ejemplo, si yo declaro 3 probabilidades o 4, tengo que ingresar, perdón, 4 posibles resultados, tengo que ingresar 4 probabilidades que suman 1. Entonces ahí fue donde no pude conectar los vectores. Yo básicamente lo dejé fijo, con 3 probabilidades como un ejemplo, pero no Sí. pude hacerlo dinámico. Sí, correcto. Como les digo, les voy a compartir esto, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo ha sido la sintaxis, ¿verdad? De cómo, no quiero meterme en mucho detalle porque, digamos, hay que también pasar al tema de lo que corresponde a la tutoría de hoy, ¿verdad? Entonces solamente quería mostrarles el ejemplo para que ustedes vean cómo funciona y qué es lo que se pedía, ¿verdad? Algunos mostraron un caso de trinomial, ¿verdad? Lo cual no está mal, o sea, siempre es un caso multinomial.
Pero la idea, digamos, ahí se les restó un poquito de puntaje, ¿verdad? No se les quitó el puntaje completo, ¿verdad? Obviamente, solo se les restó una cantidad, porque la idea era que pudieran generar esta simulación, ¿verdad? Para 3 o más, o sea, los que el usuario quisiera ingresar. Entonces, vamos a pasar ahorita a la binomial, porque para que no se nos consuma el tiempo en esto. La binomial negativa, ¿qué es lo que hace la binomial negativa? La binomial negativa lo que hace es contar el número de fracasos para llegar a cierto número fijo de éxitos. Eso lo defino yo, ¿verdad? Cuántos éxitos quiero obtener, y lo que va a hacer la variable es contar el número de fracasos, ¿verdad? Por eso tal vez se le llama binomial negativa, ¿verdad? De ahí viene el nombre binomial negativa, porque lo que hace la binomial es contar el éxito, esta lo que hace es contar los fracasos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer de prueba este caso. En este creo que no tuvieron muchos problemas. Vamos a ver, lo voy a correr acá. Introduzca el número de valores a generar. Bien, acá vamos a ver, siempre nos pide eso, ¿verdad? Nos tiene que pedir el número de valores que yo deseo generar. Vamos a generar solo para objetos de práctica unos 10 nada más, para que solo podamos ver el número de éxitos. Esto es lo que yo tengo que dejar como fijo, cuántos éxitos quiero que sucedan para que detenga el experimento. Esto digamos que es una ampliación del caso geométrico, ¿verdad? El caso geométrico lo que hace es que si el éxito es 1, ahí para el experimento. O sea, yo voy a ir, digamos, repitiendo el experimento hasta que ocurra el primer éxito. Si ocurre el primer éxito, entonces ahí detengo el experimento. Aquí, digamos, es una ampliación de ese caso, porque lo que yo voy a tener acá es un número fijo de éxitos. Si yo le pongo 1, sería el caso geométrico, pero este tiene que estar diseñado para que ese número de éxitos sea de 2 o mayor, ¿verdad? Entonces le vamos a poner 2 éxitos. O sea que al segundo éxito el experimento se va a detener. Luego, digamos, introduzca la probabilidad de éxito, ¿verdad? Hay que introducirle, le vamos a poner 0.4. Y vean lo que está ploteando acá bueno, imprimiendo el programa. Aquí está la primera corrida, ¿verdad? O sea, la primera generación. Y aquí lo que hace es un conteo, ¿verdad? El valor sería este, ¿verdad? El que estaría generando la variable X, que sería el total de fracasos, ¿verdad? O sea, en la primera corrida fueron 3 fracasos para poder llegar a tener 2 éxitos. El número total de ensayos tuvo que ser 5, ¿verdad? O sea, 3 más 2 es 5, y así podemos verificarlo en las demás, ¿verdad? Entonces, eso era lo que tenía que hacer, ¿verdad? El programa. Entonces, también es uno de los que ustedes han entregado, ¿verdad? En su tarea. Entonces, solamente lo expongo para que tal vez si alguno no pudo generar este tipo de situación, pues aquí vea el ejemplo de qué es lo que se estaba pidiendo, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta respecto a este caso. En este caso creo que no tuvieron mucho problema. Así pasamos a las que tal vez sí generaron más problemas, ¿verdad? Que fueron las continuas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bien, para avanzar entonces veamos el caso de la Weibull y luego la log normal, ¿verdad? La Weibull, digamos, es una familia de funciones, ¿verdad? Yo, por ejemplo, aquí tenía un texto que encontré por ahí, ¿verdad? Esto ustedes también lo entregaron, ¿verdad? En la teoría, ¿verdad? La mayoría, como les menciono, no tuvieron problemas en esa parte.
Entonces acá tenemos, digamos, las diferentes familias que pueden generar, diferentes familias de funciones que pueden generar la distribución Weibull, dependiendo del factor alfa de escala y beta de forma, ¿verdad? Que son los dos factores, alfa y beta, que definen esta distribución, ¿verdad? Hay uno particular que precisamente es la exponencial, ¿verdad? Esta azul que podemos ver acá, cuando alfa vale 1 y beta 0.5, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ese caso particular, o sea, el caso de la distribución exponencial resulta ser un caso particular de la distribución Weibull, ¿verdad? Entonces aquí tenemos diferentes formas. Vamos a generar una, por ejemplo esa misma, para que veamos que al hacer el histograma está generando una forma similar a la exponencial. Vamos a hacer una generación de valores aleatorios con alfa igual 1 y beta 0.5 acá en el programa que tengo de muestra, para que ustedes vean cómo las va generando. Aquí básicamente en realidad de algún modo puede resultar ser más sencillo, aunque varios tuvieron tal vez ese problema, ¿verdad? Recuerden que lo que estamos haciendo para generar los valores aleatorios precisamente es utilizar la inversa de la función acumulativa. Entonces recuerden que la función acumulativa resulta de integrar la función de densidad de probabilidad de la distribución. Entonces cuando yo integro eso y luego le saco a eso la inversa, entonces con esa función nueva que se me genera puedo estar generando valores aleatorios pertenecientes a esa distribución. Esta, por ejemplo, es la fórmula Weibull acumulada inversa, esta que yo he puesto acá. Esta está sacada pues de un texto, de hecho creo que está aquí en este mismo texto. Si lo vemos más abajo, creo que aquí está. Es parte de lo que tenían que investigar, ¿verdad? Creo que aquí tenemos eso, ¿verdad? Es esta de acá, ¿verdad? Esta es la fórmula inversa de la función acumulativa. Algunos de ustedes también la identificaron, ¿verdad? La pusieron en el material teórico y aunque no estoy muy seguro, no recuerdo, creo que no la aplicaron bien ya a la hora de ponerla en el programa para generar los valores. Entonces lo que tenían que hacer era poner esta fórmula inversa, ponerla acá, ¿verdad? En la parte de la generación de los valores. Entonces recuerden que el alias aquí está usando el congruencial mixto. ¿Qué es lo que está haciendo digamos, este método de generación? Es generar valores entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces en este caso los alias son valores entre 0 y 1 que corresponden precisamente a la probabilidad, ¿verdad? Son los valores en los que oscila la probabilidad. Entonces al meter eso yo aquí voy a estar generando valores que provienen de esta distribución en particular para valores, digamos en este caso alfa y beta que define el usuario, ¿verdad? Entonces siempre me está pidiendo lo mismo, ¿verdad? Generar cierto número de valores aleatorios. Pongámosle 20 para ejemplo. Vamos a poner lo que dijimos, ¿verdad? El factor de escala lo vamos a poner de 1 y 0.5 para que se aproxime a la exponencial. Ahora aquí lo que me interesa son los valores que genera. ¿Cómo puedo saber yo que esto está bueno? Porque aquí no es como en el caso de la discreta, ¿verdad? Que ya con lo que me imprime yo ya sé que es correcto. Pero ¿cómo puedo saber que realmente estos valores están correctos? Bueno, obviamente viendo el programa, la ejecución, qué fórmula ocuparon, ahí yo puedo saberlo. Pero también lo puedo hacer de forma gráfica. Yo por ejemplo acá con un histograma podría hacer el histograma, aunque el problema de esto es de que no se me va a generar, digamos, muy bien porque son poquitos valores. Pero hagámoslo de todas formas para que más o menos vean la tendencia que tiene esta distribución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plotear? Vamos a hacer un plot de, bueno, sería un isplot, un histograma. Vamos a hacer un isplot de, creo que la variable aquí la puse porque tiene que ser esta, la variable y mayúscula. Le vamos a poner 6 clases porque son poquitos valores, incluso podrían ser menos clases. Y la variable que voy a poner es y, no va a ser y porque y
Si yo pongo y, solamente me va a hacer la última iteración, el último valor, porque ese es el valor que toma y al final, ¿verdad? Pero lo que yo hago con este programa es que a una matriz que inicialmente comienza con ceros, le voy añadiendo los valores que va generando la distribución, ¿verdad? Entonces, al final, la matriz que me importa graficar sería la matriz Y mayúscula. Y de esta forma podría yo estar generando el histograma. Y vean que más o menos tiene esa forma. Obviamente no se define tan bien porque incluso hay clases que no tienen valor porque tengo pocos valores. Pero vemos que tiene esa tendencia, ¿verdad? La tendencia de la exponencial. Si se fijan bien, es esta tendencia que tenemos en el texto que les acabo de mostrar. Aquí arriba, ¿verdad? Para valores de alfa 1 y beta 0.5 es esta tendencia, esta línea azul, ¿verdad? Entonces así, hagamos la prueba con una de estas, por ejemplo esta roja, ¿verdad? Que se ve más o menos, que tiene similar a la normal, pero con cierta asimetría, ¿verdad? ¿Qué valores la generan? Un alfa de 3 y un beta de 2. Hagámoslo acá, pero esta vez voy a hacer algo diferente. No voy a imprimir los valores, voy a, digamos, a omitir esta parte donde me imprimen los valores porque voy a generar 1000 valores para que se defina un poco más la tendencia. Entonces no quiero que me imprima los 1000 valores en pantalla. Entonces voy a quitar esta instrucción, le voy a dar guardar acá y pues luego vuelvo a correr el programa, ¿verdad? Voy a generar 1000 valores. El factor de escala, decíamos de que quiero que me genere esta roja, esta tendencia sería alfa 3 y beta 2, ¿verdad? Entonces le voy a poner alfa 3, beta 2 y ahí me lo generó, pero no me los está ploteando, ¿verdad? Porque obviamente no quería que lo hiciera. Y de un solo nos vamos a ir al listplot para que veamos la tendencia. Le vamos a dar 8 clases porque son más valores ahora. Y siempre sería Y, ¿verdad? Y mayúscula, que es la matriz donde estoy guardando todas las generaciones. Y ahí está, ¿verdad? Vean que precisamente es congruente con esta distribución que yo tenía acá, ¿verdad? Esta roja, ¿verdad? Vean que no llega a 0.3, tal como vemos acá, ¿verdad? Entonces vemos que tiene esa forma. Entonces claramente con esto yo puedo dar, digamos, ok a este programa que realmente me está generando valores que provienen de una distribución Weibull, ¿verdad? Entonces eso era, digamos, lo que tenía que hacer el programa, ¿verdad? En síntesis, generar valores y naturalmente esto lo podemos verificar en la gráfica. Entonces vamos a pasar ahora a la log normal, ¿verdad? Para ya finalizar esta parte. No sé si alguien más tiene alguna pregunta al respecto. El ceros es una matriz generada de ceros. En una de las tutorías expliqué esto, ¿verdad? O sea, lo que hace, bueno, aquí ya comencé con el programa, ¿verdad? Para no cortarlo y llevarlo hasta el final voy a hacer esto de acá y luego un ejemplo de ceros para que vean lo que hace. Acá tenemos el número de generaciones, ¿verdad? Vamos a hacer 20 solo para que primero veamos lo que sería el que genera valores, ¿verdad? Y vemos que va a generar los valores que yo digo, que son 20.
Entonces, introduzca la media. Recordemos que aquí en la log normal, ustedes habrán visto en la teoría que la gran similitud que tiene este tipo de distribución a la distribución normal. De hecho, la fórmula de densidad de probabilidad es exactamente la misma. La única diferencia es de que en lugar de x aparece el logaritmo natural de x, porque precisamente lo que se distribuye de forma normal en este tipo de distribución es el logaritmo natural de x, no la variable, sino su logaritmo natural. De ahí que el nombre viene de log normal, ¿verdad? Entonces por eso se le llama log normal, pero básicamente es lo mismo que la distribución normal. Entonces, ¿qué parámetros se necesitan? La media y la desviación. Entonces, le vamos a poner una media así inventada, solo para que veamos. En esta vamos a ver una desviación de 2, le voy a poner. Aquí están los valores, me generó 20, ¿verdad? Tal y como lo había pedido. Pero ¿cómo es que yo puedo saber que realmente pertenecen a una distribución log normal? En el programa van a ver que lo que estoy utilizando acá es la función inversa, ¿verdad? De la log normal. Aquí está, aquí estoy ocupando disfun, porque ustedes saben de que en este caso, yo les decía, algunos que me consultaron, me parece que alguien me preguntaba por ahí si se podía utilizar disfun para hacerlo, y yo a los que le preguntaron me decía que les decía que, por ejemplo, para este caso de la log normal, donde digamos encontrar la inversa de la acumulativa, ya sabemos que para encontrar la acumulativa primero hay que integrar la función de densidad de probabilidad y luego hay que sacar la inversa. Entonces, ese procedimiento matemático no puede ser muy simple. Entonces, si el problema se vuelve más matemático que probabilístico, entonces pueden utilizar los aplicativos o las funciones del aplicativo disfun, ¿verdad? Que ya les había mencionado en algunas tutorías que estaban ahí y que podían utilizarlos. En este caso de la log normal era precisamente un caso particular donde podían haberlo utilizado, ¿verdad? Particularmente yo utilicé la log normal inversa, que ya decíamos de que es lo que hemos venido diciendo en la teoría, ¿verdad? En la teoría del curso está ese concepto de que para yo generar valores aleatorios de una distribución en particular tengo que ocupar la función inversa de la acumulativa. Entonces esta función la encontramos acá, ¿verdad? El comando disfun log n in, ¿verdad? ¿Qué parámetros necesito? Necesito la probabilidad, ¿verdad? O sea, un valor entre 0 y 1. Y luego la media y la desviación estándar. Entonces ya con esto yo puedo estar generando valores, los valores x, que son los valores provenientes de una distribución log normal. Entonces de esa forma yo lo puedo hacer, ¿verdad? Es igual que el que acabo de tener acá de la Weibull, solo que en vez de esto, porque no tenía la expresión, o sea, la fórmula de la inversa, digamos, no la encontré, entonces utilicé, en vez de poner una función matemática, lo que puse fue un comando de Scilab en este caso, ¿verdad? Que con los mismos parámetros ya me está generando los valores de x, ¿verdad? Entonces básicamente ese fue el único cambio que hice en relación a la Weibull. Y ahora, para poder ver, ¿verdad?, cómo es el tipo de distribución en un histograma, lo que voy a hacer acá es que voy aquí alguien me mencionaba lo de ceros, solo para salir de esa pregunta, ¿verdad? Al que preguntaba, ya que ya ejecuté el programa, acá ceros lo que hace es esto, digamos de 1 hasta 10, que es lo que me está generando una matriz de ceros, o sea, 10 valores que todos son 0, eso es lo que está haciendo. Entonces lo que pasa acá, o sea, yo la utilizo para, digamos, tener ahí un conjunto de valores. Por ejemplo, acá y, bueno, acá sería x en este caso, ¿verdad? X son los valores aleatorios que me va generando la variable, pero esto va cambiando. O sea, cada vez que se repite el ciclo, x va cambiando. De modo que al final, si se fijan bien ustedes, si yo despliego la variable x minúscula, vamos a ver qué es lo que pasa. Vean que solo me está generando el último valor de la secuencia, pero ¿qué pasó con los otros 20?
Si yo generé 20, ¿por qué X solo me está dando el último? Porque ese fue el último valor que tomó X. Este valor va cambiando por el ciclo for. Pero si yo voy guardando esos valores que voy generando en una matriz, entonces siempre los voy a conservar. Inicialmente es 0 el valor, pero este valor yo lo voy a cambiar por el valor que me genera en el ciclo, ¿verdad? O sea, en el ciclo 1 me va a generar un valor, yo lo voy a guardar en el primer valor de la matriz 0, ¿verdad? Entonces, ahora si yo ploteo, si yo, digamos, saco acá este valor, por ejemplo, en X es donde estoy guardando la matriz X, ahora voy a desplegar X mayúscula y van a ver que ahí me ha guardado estos valores, ¿verdad? El 5.51 es el primero, ahí está, 5.51. El segundo es 206.43, ahí está. O sea, lo que me está desplegando y me está guardando son todos los valores que yo generé acá, ¿verdad? De esa forma no los pierdo. Y eso lo hago porque luego me puede interesar hacer un ploteo con esos valores, ¿verdad? Entonces, por eso lo guardo en esa matriz que inicialmente es de 0. Entonces, para eso me sirve esa matriz. Obviamente también puede tener sus usos como contadores, ¿verdad? Ustedes lo van a ir visualizando en los diferentes programas que yo les he estado proporcionando, ¿verdad? Que también tiene ese uso, ¿verdad? Se usa para generar contadores múltiples. Entonces, veamos ahora, voy a volver a ejecutar este programa, pero otra vez, una última vez, así como lo hice con la Weibull, pero sin que me imprima esto, ¿verdad? Porque voy a generar varios valores para hacer el ploteo del histograma. Entonces voy a ver acá nuevamente, lo voy a, ahí como lo modifiqué, ¿verdad? Le voy a dar guardar y ejecutar, voy a hacer 1000 valores, de media 3 le voy a poner y de desviación de 2, y ahí me he generado ya los 1000 valores. Ahora voy a hacer el isplot de esto, de esta distribución. Le voy a poner 8 clases y le voy a poner X, bueno, X mayúscula, ¿verdad? Que es la variable que estoy que tengo, ¿verdad? Que es esa matriz donde estoy guardando los valores que genera, ¿verdad? Y ahí está. Pero vean que no me está generando la forma de campana, ¿verdad? La forma normal. Y esto es porque no es X la que está distribuida de forma normal, como acabo de mencionar, sino el logaritmo natural de X. O sea, le voy a poner acá log. Log me parece que es la función para logaritmo natural. Y entonces haciendo esa modificación, vean que hoy sí, ¿verdad? Ahí tenemos la distribución normal. Porque la log normal es eso, ¿verdad? Es el logaritmo natural de X el que se distribuye de forma normal. No X, no es la variable, sino el logaritmo natural de esa variable. Entonces, de esa forma yo puedo comprobar que en efecto es correcta la generación que he realizado, ¿verdad? Y bueno, eso en síntesis era lo que quería mostrarles acerca de la solución, ¿verdad? Más que todo la parte de programación, que a algunos les había generado mayor problema y algunos también no habían entendido eso de la generación, ¿verdad? Que era lo que se estaba pidiendo. Y pues de esta forma ya queda grabado ahí para que ustedes lo puedan estudiar más a fondo, y posteriormente también se les envía estos programas que son hechos por ustedes mismos, ¿verdad? Yo solo les hice algunas ligeras modificaciones, ¿verdad? Solo las partes, corregí algunas partes que estaban mal y pues para que ya generara los valores correctamente. No sé si alguien tiene alguna pregunta, y si no, pues pasaríamos ya a lo que propiamente es la temática de esta tutoría, ¿verdad?
Nadie tiene preguntas. Bien, vamos a pasar a lo que ya es la parte de la temática de 2.5 y 2.6, ¿verdad? Que corresponde a valores esperados, varianzas, covarianzas y coeficientes de correlación. Entonces, eso es lo que nos resta, ¿verdad? He traído acá una serie de ejercicios para que los revisemos. Para ver, digamos, la solución, ¿verdad? Más que todo para que entendamos cómo se resuelve el procedimiento de resolución para este tipo de problemas que tienen inmersos pues estos conceptos de covarianza, ¿verdad? Coeficiente de correlación y valores esperados. Aquí yo tengo ya el documento que vamos a revisar, una serie de problemas, estos 4 problemas, ¿verdad? Que les vamos a ir dando solución de uno en uno. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, ir, digamos a lo que realmente importa, ¿verdad? Vamos a ver el primer problema. Dice que hay una caja que contiene 5 manzanas, 4 guineos, 3 melones. Sea A el número de manzanas, B el número de guineos obtenidos en la muestra que se toma de la caja de tamaño de 3, sin reemplazamiento. Entonces hay que determinar 3 cosas. Primero, la distribución de probabilidades conjunta, ¿verdad? Que es una tablita. Yo ya la hice acá, ¿verdad? Solo voy a ejemplificar cómo sacar un valor. Ya de ahí los demás ustedes lo verifican, ¿verdad? Verifican la tabla. Esto hice uno un poquito más detallado en la clase anterior, ¿verdad? Por si quieren tener un ejemplo más detallado. Luego vamos a calcular el valor esperado de A más B. Y por último, calcularemos la covarianza y el coeficiente de correlación. Este es un caso de distribuciones de probabilidad discreta, ¿verdad? Como podemos ver, ¿verdad? Es un caso conjunto, pero son variables discretas. Entonces vamos a hacer, lo primero es la tabla, ¿verdad? Solo les voy a mostrar el ejemplo de cómo llegamos a cada uno de estos resultados. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos es que hay 2 variables aleatorias, ¿verdad? ¿Qué valores puede tomar A? A puede tomar el valor de 0, puede tomar el valor de 1, de 2 y de 3. 3 es lo máximo porque el tamaño de la muestra que se va a tomar es de 3, ¿verdad? Entonces puede darse el caso de que haya 3. Y naturalmente hay lo suficiente porque son 5 manzanas, o sea que fácilmente puede tomar el valor de 3. En el caso de B, que serían los guineos, igual, ¿verdad? De 0 hasta 3 son los valores que puede tomar esa variable. O sea, en la muestra pueden haber 0 guineos, 1, 2 o hasta 3 guineos, ¿verdad? Entonces, esos son los valores que pueden tomar A y B. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades conjuntas? En este caso, sería la probabilidad que en la misma muestra haya 0 de A, en este caso manzana, y 0 de B, que en este caso son guineos. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que en la muestra de 3 que yo saque de esta caja de frutas haya 0 manzanas y 0 guineos? ¿Cómo calculo esto? Yo ya les había mencionado cómo se hace. Solo vamos a hacer el ejemplo de uno de ellos, luego verifican los demás porque la tabla ya la desarrollé previamente, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos siempre que tengamos este tipo de casos de distribución conjunta y tengamos que formar la tabla es utilizar la definición frecuentista de probabilidad. Si lo que yo quiero es calcular la probabilidad de que A tome el valor de 0 y al mismo tiempo que B tome el valor de 0, eso va a ser igual a un número de casos favorables entre un número de casos posibles. Generalmente es más fácil para nosotros identificar primero el número de casos posibles. ¿Cuántos resultados posibles tengo? Si tengo cuántas frutas en total, tengo 5, 4 y 3. Entonces serían un total de 12 frutas. Y de esas 12 yo voy a escoger una muestra de 3. ¿Me interesa el orden de la selección? No. Solo voy a hacer el conteo de las frutas o el tipo de frutas que yo obtuve en esa muestra de 3. Por lo tanto, el orden no es importante. Si el orden no es importante, entonces decimos que es una combinación, ¿verdad?
Entonces sería la combinación de 12 con 3, ¿verdad? O sea, de 12 voy a escoger 3 sin importar el orden. Luego, acá yo tengo el producto de 3 combinaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo 3 diferentes situaciones. Las manzanas, los guineos y lo que no son manzanas y guineos, o sea, los melones. Porque solamente me interesa manzanas y guineos, ¿verdad? ¿Cuántas manzanas tengo? Que es el caso de A. Son 5 y siempre van a ser 5. Guineos siempre van a ser 4 y lo que resta siempre va a ser 3. Entonces lo que yo voy a ir escogiendo acá es, en el primer caso, si A vale 0, significa que no voy a elegir ninguna manzana en la muestra. Y si B también vale 0, significa que tampoco habrá ningún guineo en la muestra. Naturalmente esto puede darse porque tengo 3 melones. Hay que tener cuidado porque si hubieran 2 melones, entonces esta condición sería absolutamente imposible. Porque no podemos tener una muestra de 3 de 2 melones. Faltaría una fruta más, que naturalmente sería o guineo o manzana. Pero en este caso sí se puede dar. Por lo tanto, sería 3 de 3, ¿verdad? Y ahora lo que hago es el cálculo, ¿verdad? El cálculo de esta. Yo ya lo tenía aquí para más rápido, solo voy a ir poniendo las respuestas. Eso da 1 entre 220. Ustedes naturalmente lo pueden hacer ahí con su calculadora, ¿verdad? Para ir verificando los cálculos, o lo revisan posteriormente cuando les entregue la solución, ¿verdad? Con todos los cálculos. Entonces eso da 1 de 220, ¿verdad? Que aproximándolo es 0.0045, ¿no? Entonces, ahí tenemos la forma de cómo voy calculando cada uno de estos. Ahora, la probabilidad de que A valga 0 y que B valga 1, ¿qué es lo que cambio aquí? Este va a seguir siendo 0, pero aquí va a ser 1, ¿verdad? Porque ahora debe de haber un guineo en la muestra. Pero si aquí hay 1, entonces ¿cuántos van a haber acá? Van a haber solamente 2. Entonces, por eso solamente voy cambiando los valores y me va generando las diferentes probabilidades conjuntas de las variables A y B. Eso lo hago para cada uno de todos los valores de la tabla, ¿verdad? Como podrán observar, hay valores que son imposibles que se den. Por ejemplo, los que llevan probabilidad 0, ¿verdad? Nótese que acá, en esta, por ejemplo, en la última intersección de columna con fila 3,3, esto no puede darse porque en la muestra no puede haber 3 manzanas y al mismo tiempo 3 guineos, porque eso sumaría un total de 6 y solo voy a escoger 3, ¿verdad? 3 frutas, por lo tanto esto es imposible, no puede darse. Por lo tanto, de una sola vez le colocamos la probabilidad de 0. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que analizar, ir viendo y revisando en los cálculos. Al final, ¿cómo pueden ustedes verificar que lo que han hecho es correcto? Pues muy simple. Hacen la marginal, ¿verdad? de cada variable, o sea, sumando las columnas correspondientes y las filas. En el caso de la variable B serían las filas, ¿verdad? Y de esa forma obtengo la marginal de B. ¿Cuál es la probabilidad de que B tome el valor de 0 independientemente de lo que ocurra en A? Solamente me interesa el valor de B. Entonces, aquí están, ¿verdad? La suma de todas estas probabilidades debe ser igual a 1. De la misma manera, la suma de todas las probabilidades de la marginal de A debe ser igual a 1. Si esta sumatoria les da 1, entonces pueden estar seguros de que lo que han hecho es correcto, ¿verdad? O sea, han hecho bien los cálculos y por lo tanto ya podemos seguir con lo siguiente, ¿verdad? Yo ya he verificado de que nos da 1. Ahora seguimos con la otra parte, que es lo de valor esperado. ¿Cómo calculo un valor esperado? Entonces, en el curso ustedes tienen un ejemplo, ¿verdad? De cómo calcular los valores esperados. Entonces, básicamente lo que yo hago, les voy a mostrar acá cómo lo tenemos. Este es el material teórico que ustedes tienen en el curso. Acá está, ¿verdad? El valor esperado para la suma de las dos variables.
este concepto de algún modo es algo que ya intrínsecamente hemos estado viendo en todas las temáticas anteriores, ¿verdad? De hecho, desde probabilidad y estadística ya se viene hablando de esto, de los valores esperados, que básicamente lo que nos está ejemplificando acá sería cuál es el valor más probable que se dé en el experimento. O sea, qué es lo más seguro que va a ocurrir a la hora de hacer el experimento. En este caso me está pidiendo la probabilidad de la suma de las dos variables. O sea, en nuestro caso es A más B. ¿Cuál va a ser la probabilidad? O sea, si yo hago la suma sería cuál va a ser el valor probable para esa suma, ¿verdad? A la hora de generar el experimento. Puede que sea una fruta, puede que sean dos frutas, ¿verdad? O sea, si yo obtengo una muestra de 3, puede que la suma de esas dos frutas, puede ser guineo o puede ser manzana, puede ser 2, puede ser 1 o bien puede ser 3. ¿Cuál es lo más probable que suceda? Entonces, ese valor nos lo está dando el valor esperado, y la forma de calcularlo es de esta manera, ¿verdad? En este caso, si tenemos una sola variable, simplemente multiplicamos el valor de esa variable por, digamos, la probabilidad de ocurrencia de ese valor en la tabla de distribución de probabilidad. En este caso, como es una suma, lo que voy a sumar va a ser la suma de la probabilidad multiplicado por su conjunta. Vean acá que la primera coordenada es 0, 0, ¿verdad? Por lo tanto, la suma de 0 más 0 es igual a 0, ¿verdad? Y eso lo voy a multiplicar porque por su conjunta, en este caso 0.2451. Y así para los demás, voy a hacerlo con todas las coordenadas, 0 más 1 por su conjunta. Y así las de todos, al final vemos que el resultado es 1. ¿Qué significa eso? Que lo más probable es que la suma de x y y vaya a ser 1. En este caso me parece que son dos extracciones de cartas de un mazo de 52. Cada una de las cartas, ¿verdad?, de las variables representa uno de los palos, ¿verdad?, del mazo, que sabemos que son 4. Entonces, si hago dos extracciones, lo más probable es que de esos dos palos que he elegido me aparezca al menos una carta, una de las dos, cualquiera de las dos. Si yo hago esa extracción, ¿verdad?, aleatoria de dos cartas, entonces eso es lo que nos está identificando el valor esperado. Para nuestro caso particular sería, en este caso que estamos hablando de frutas, la suma de los dos frutos, ¿verdad?, independientemente sea manzana o guineos, va a haber de ese tipo cierto valor esperado de fruta, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a calcular. Vamos a calcular el valor esperado de A más B. Lo vamos a hacer de esta manera. Voy a utilizar aquí toda la pantalla. Está esa forma que acabamos de ver en el material, ¿verdad?, de apoyo. Sin embargo, también está, digamos, una segunda forma que sería calcular, ¿verdad? Bueno, lo vamos a hacer así como aparece acá. Voy a poner aquí la tabla. Aquí tengo los valores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ir haciendo? Para este caso sería 1, ¿verdad?, por 0.068, ¿verdad? Este no lo ubico porque sabemos que la suma de esto va a ser 0 y por lo tanto al multiplicarlo por esto se va a hacer 0, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer de esta manera. Vamos a comenzar aquí con 0,01, ¿verdad? Y vamos a ir poniendo los diferentes valores. O sea, lo voy a poner acá. El primero sería 0.068. Yo ya los tenía aquí previamente anotados, ¿verdad? Solo los voy a escribir, luego ustedes los van verificando, ¿verdad? El siguiente sería 0.36 por 2, ¿verdad? Aquí ya voy ubicando directamente la suma, ¿verdad? En este caso sería el de 0.136 sería 2 más 0, que es 2, ¿verdad?
Y así lo voy haciendo. Para todos lo voy a hacer de esa manera. Entonces voy a escribir aquí todas las sumas que resultan, ¿verdad? Luego a 3. Luego el siguiente es 0.055 por 1, ¿verdad? Todos aquellos valores que no tengan, digamos, probabilidad, obviamente que su probabilidad es 0, no es necesario, digamos, incluirlo, ¿verdad? Porque ya sabemos que no van a sumar nada al valor esperado. Bien, y por último el 0.018, y eso multiplicado por 3, ¿verdad? Que es la suma. Estos valores entre paréntesis son la suma, ¿verdad? De A más B, que generan esta probabilidad conjunta para cada caso en particular. Luego de eso, básicamente hago el cálculo, ¿verdad? A mí me da, voy a poner acá de otro color, me da 2.248. Ustedes lo verifican, ¿verdad? Verifican este resultado. Y esta es la forma de calcular, digamos, valores esperados en el caso de distribuciones conjuntas de probabilidades, en este caso de variables aleatorias discretas, ¿verdad? Entonces, con esto ya damos solución a esta segunda parte, ¿verdad? Eso significa, si nos ha dado 2.48, obviamente no puede ser 2.24, no nos puede dar ese valor de fruta, ¿verdad? A la hora de escoger. O sea que lo que nos está diciendo es que básicamente al menos vamos a tener 2 frutas en la muestra. O sea, no importa si sea guineos o sean manzanas, pero al menos van a haber 2 frutas de ese tipo en la muestra de 3. Ese es el valor esperado para la suma de las 2. Eso es lo que nos está indicando. Entonces vamos a pegar esto que acabamos de hacer aquí, para que ustedes tengan también, ¿verdad?, la forma de cómo se calcula. Finalmente vamos a calcular la covarianza y el coeficiente de correlación. Este también tiene, digamos, su forma de cálculo. Ustedes lo pueden verificar ahí en el material del curso. Me parece que la fórmula que aparece en el material del curso, vamos a poner acá abajo, me parece que la fórmula que tienen es esta, ¿verdad? Para la covarianza, la notación es cov, luego tenemos x, y, ¿verdad? O sea, la covarianza de x y y. Recordemos que en este caso hablamos de covarianza porque tenemos una distribución de probabilidad conjunta, o sea, ya son 2 variables. Entonces, por eso el término de covarianza, ¿verdad? Usualmente esto es útil calcularlo cuando las variables no son independientes. De ese modo, este valor nos puede servir para encontrar cierto tipo de relación que hay entre las 2 variables, ¿verdad? Porque no son independientes. Entonces puede utilizarse para eso, ¿verdad? Encontrar el grado de relación que hay entre las 2 variables x y y. La fórmula de cálculo la tenemos acá, ¿verdad? En el material del curso, ustedes la verifican, es esta de acá, x menos mu de x, ¿verdad?, por y menos mu de y. O sea, es el valor esperado de este producto. Pero también, digamos, hay otra fórmula alternativa para lo mismo, que llegamos al mismo resultado, que es el valor esperado de x, y, menos el producto de los valores esperados, digamos, individuales, ¿verdad?, de las variables x y y. O sea, este cálculo también nos lleva a lo mismo. Vamos a utilizar la segunda forma para calcular lo que nos pide el ejercicio. En este caso, el valor esperado, vamos a calcular primero lo que serían los valores esperados para
las variables x y y individualmente, ¿verdad? Entonces tenemos acá mu de x es lo mismo que yo tenga el valor esperado de x. Y eso como lo calculamos, como ya habíamos dicho, es el producto de ahí nos tenemos que ir a la marginal, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, en este caso, bueno, estamos trabajando con las variables a y b, ¿verdad? Hay que tener también ese pequeño detalle en cuenta, ¿verdad? En este caso no sería x, sino que sería a. Estas que están en verde, digamos, son las fórmulas generales, pero hay que adecuarlas a la situación que tenemos. Tenemos acá a y entonces queremos el valor esperado de a. Entonces, ¿cómo lo calculo? Viendo acá en mi tabla de marginales, yo veo que acá tengo la marginal de a. Entonces, ¿cuál es el valor esperado de a? Multiplicar los valores que toma por su respectiva probabilidad. Entonces sería 0 por 0.160 más 1 por 0.477 más 2 por esto y 3 por esto, ¿verdad? La suma de esos parámetros nos estaría generando el valor esperado para a. Vamos a poner aquí el cálculo, ¿verdad? El de 0 no lo voy a poner porque ya sabemos que 0 por cualquier cosa siempre va a ser 0. Solo voy a poner el de los otros, que son los que estarían acá en pantalla. Y el otro valor que puede tomar la variable es 3, ¿verdad? Y su probabilidad de que eso ocurra es 0.045. Al hacer este cálculo, ustedes lo verifican, eso da 0.88. Y de la misma forma voy a hacerlo para b. El valor esperado de b lo hago de la misma manera, solo que con los valores de la marginal de y, ¿verdad? Bueno, en este caso de b. Entonces sería 0.509 más 2 por 0.218, que esta es la probabilidad de que haya 2 guineos, ¿verdad? Y luego la probabilidad de que haya 3 guineos es de 0.018. Al hacer esto me da 0.99. Ustedes lo verifican, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que haya en la muestra una manzana, ¿verdad? Si nos centramos solo en A, puede que haya una manzana, eso es lo más probable en la muestra de 3 si hacemos el experimento. De la misma forma para B, ¿verdad? Puede que haya un guineo, eso es lo más probable, que vaya a haber un guineo en la muestra. Eso es lo que nos está diciendo los valores esperados de A y B. Ya tengo esto, me falta esto, E por X más Y, el valor esperado de X y Y. Es como acabamos de hacer el valor esperado de A más B, solo que en vez de la suma lo que estamos haciendo es el producto. Y siempre multiplicado por su marginal. Entonces, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo lo determinamos? Sería el valor esperado para x, xy, o sea, el producto de esos dos sería 0 por 0 multiplicado por su conjunta. De esta forma, así. Luego, 0 por 1 multiplicado por su conjunta, que sería esta. 0 por 2 multiplicado por su conjunta, que sería esto, y así sucesivamente todas. De esa forma yo me puedo eliminar toda esta columna porque aquí hay un 0 y 0 por cualquier cosa me va a dar 0, y toda esta fila porque ocurre lo mismo. Entonces solo me quedan ¿qué valores? Este y este, ¿verdad? 3 valores. De esa forma simplifico, digamos, los cálculos utilizando esta fórmula. Ya no son tantos valores los que tendría que utilizar. Aquí en pantalla les voy a mostrar ya directamente cuáles son, ya los tenía previamente calculados. Sería, le vamos a poner acá el valor esperado de XY, ¿verdad? Entonces sería 0.203, este creo que es porque da, este es por 1, veamos acá la tabla, sería este, ¿verdad? 1 por 1, ¿verdad? Es 1. Entonces el producto, aquí lo que va entre paréntesis ya sería el producto de las dos. Ustedes verifican posteriormente los cálculos también. Luego tenemos 0.182 por 2. Y había otro valor, decíamos que solo eran 3, ¿verdad? El otro era 0.136 por 2 también. Y eso me da como resultado
Este no lo tenía, digamos, calculado. Solo vamos a hacerlo acá rápidamente. Bien, me está dando 0.909. Bien, esto lo que debo de hacer es bueno, ya hoy sí ya puedo calcular la covarianza de x, y, ¿verdad? Que sería este valor 0.909 o 91 si lo aproximamos, menos 0.88 por 0.99, que son los valores individuales de los valores esperados tanto de x como de y, ¿verdad? Ahí están. Entonces, al hacer esto a mí me da, ahí lo verifican, me está dando 0.0378, ¿verdad? Entonces, este sería el resultado de la covarianza. Entonces, ahí estamos hablando de un resultado positivo, ¿verdad? Eso significa que hay una relación directa entre las dos variables, ¿verdad? O sea que los valores grandes de x están relacionados con los valores grandes de y viceversa. Los valores pequeños de x también están relacionados con los valores pequeños de y. Entonces, eso es lo que nos está indicando la covarianza. Añadido a eso, podemos nosotros calcular el coeficiente de correlación denominado ρ, ¿verdad? Lo vamos a poner acá con la fórmula ρ x, y, el coeficiente de correlación. ¿Y cómo lo calculamos? Ya tienen la fórmula ahí en el curso. Es precisamente la covarianza que acabamos de calcular entre sigma x y sigma y, las desviaciones estándar de cada una de las variables, ¿verdad? En este caso. Entonces, esa es la forma de cálculo. Ya tenemos la covarianza. ¿Cómo entonces calculamos ρ, que sería la correlación? Necesitamos calcular sigma x y sigma y, porque eso no lo hemos calculado. Entonces, ¿cómo calculamos la desviación estándar? Generalmente lo hacemos a partir de la varianza, ¿verdad? Pues sabemos que la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar. Entonces, hay una fórmula acá de cálculo, ¿verdad? Ustedes la pueden ver, de hecho se las voy a mostrar acá. Aquí está la forma de calcular la varianza, ¿verdad? De una variable aleatoria, discreta o continua. Sería el valor esperado de x cuadrado menos el valor esperado de x elevado al cuadrado. Esa es la forma que vamos a utilizar para calcular la varianza, ¿verdad? En este caso es la fórmula general. Entonces, si yo quiero calcular, en este caso, sigma de... Vamos a pasar esta parte. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, sigma x, primero debería de calcular, bueno, primero lo que vamos a calcular sería el valor esperado de a cuadrado, porque eso va a ser sigma x, ¿verdad? De hecho esto va a ser la varianza de x, lo vamos a poner de esta forma, varianza de a le vamos a poner, de hecho mejor. Esto sería la varianza de a. Va a ser igual al valor esperado de a cuadrado menos el valor esperado de a elevado al cuadrado. El valor esperado de a ya lo tengo, lo acabo de calcular acá, ¿verdad? Aquí está, es este. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Me falta esto de acá, el valor esperado de a cuadrado. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues elevando al cuadrado los valores de a y multiplicándolo por su probabilidad. Como en este caso solo está en juego la variable a, vamos a utilizar la marginal, ¿verdad? Entonces, elevamos al cuadrado cada valor de a y lo multiplicamos por su probabilidad correspondiente. Entonces tendríamos que la esperanza de a cuadrado sería igual a lo siguiente. Y aquí les voy a mostrar los diferentes valores. El de 0 no, porque sabemos que 0 por cualquier cosa siempre va a ser 0. Vamos a pasar directo al siguiente valor, que sería 1.
al cuadrado por su probabilidad de ocurrencia, que era 0.477. Luego 2 al cuadrado por su probabilidad de ocurrencia, que sería 0.318. Y finalmente 3 al cuadrado por 0.045. Esto me da un valor, ustedes lo verifican, de 2.154. Vamos a hacer lo mismo para B, ¿verdad? Solo que antes vamos a calcular, en este caso sería la varianza de A, que sería, lo vamos a poner así, sigma cuadrado A, lo vamos a poner como 2.154 menos 0.88 al cuadrado, ¿verdad? Porque ya dijimos que es el valor esperado de A, que ya lo habíamos calculado acá, elevado al cuadrado. Y esto nos va a dar la varianza de A, que era esto de acá. Luego, si queremos la desviación estándar, le sacamos raíz y ya obtendríamos el valor, ¿verdad? Entonces eso me da a mí 1.38, y luego sacándole raíz, ¿verdad? Esto me lleva a que sigma de A va a ser igual a 1.17. Ustedes verifican posteriormente los cálculos. Vamos a hacer lo mismo para E, ¿verdad? No voy a escribir todos los valores, ya vieron cómo se hace en el caso anterior. Directamente voy a poner el valor que me dio, luego ustedes lo verifican. A mí me dio 1.543. Luego de aquí voy a calcular, ¿verdad? Sigma B, ¿verdad? Cuadrado, sigma cuadrado B, que sería el mismo cálculo que hice acá, ¿verdad? Este valor menos este elevado al cuadrado, y eso me da la cantidad de 0.5629, y a eso yo le saco raíz, y al sacarle raíz obtengo sigma de B, que sería 0.75. Hoy ya tengo lo que necesito, ¿verdad? El coeficiente de correlación va a ser igual de, bueno, en este caso sería de A con B, ¿verdad? En el anterior creo que le había puesto XY, ¿verdad? Pero en realidad es A con B. Aquí tengan ese cuidado, ¿verdad? De corregirlo, lo vamos a corregir. Porque no son variables X y Y, ¿verdad? Sino que son las variables para nuestro caso particular A y B. Entonces, si hay alguna variación, ahí la van verificando, ¿verdad? Si hay algún error. Entonces, aquí sería la covarianza que nos dio, aquí la tenemos al lado, ¿verdad? 0.0378. Y eso lo vamos a dividir entre el producto de 1.17 por 0.75. Y ese va a ser el coeficiente de correlación. Eso me da un valor de 0.043. Y con eso pues estaríamos dando finalización a este primer, digamos, problema, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta. No sé si alguien tiene alguna consulta en lo que les copio aquí la solución. Bien, ahí les queda la solución, ¿verdad? Para que vean el ejemplo de cálculo, cómo se calcula esto. Vamos a hacer el problema 2. Aquí leen ustedes el problema, ¿verdad? Aquí yo ya hice la tabla para ahorrarnos ese paso, ¿verdad? Ese paso de
de estar haciendo la tabla, ¿verdad? Ya les expliqué cómo se hace en la clase anterior y también al inicio de esta les hice el ejemplo de un cálculo. Aquí ya me voy a saltar directamente esa parte y aquí ya tengo la distribución de probabilidad conjunta y tengo las marginales. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? Determinar la covarianza y el coeficiente de correlación. Entonces, que es, digamos, un cálculo que acabamos de realizar, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo, solo que un poco más rápido porque quiero que veamos la variante que tiene, digamos, este ejercicio. Voy a borrar acá. Entonces, este tiene sus variantes, digamos. Vamos a ver a la hora de resolverlo qué es lo que sucede. Bien, lo que tenemos es que debemos calcular la covarianza, ¿verdad? Vamos a utilizar la fórmula que utilizamos anteriormente. Vamos a ponerlo, lo voy a poner así. En este caso sí son x, y, las dos variables. Entonces vamos a utilizar esta fórmula, la de que el producto, ¿verdad? xy por, bueno, menos el producto de los valores esperados individuales de cada variable, así. Entonces, esto ya vimos cómo calcularlo, ¿verdad? En el caso de la primera, ¿verdad? Por ejemplo, mu de x va a ser igual a el valor que toma cada probabilidad por su respectiva probabilidad, ¿verdad? En este caso nos vamos a centrar en la marginal. Yo voy a poner directamente los valores porque ya mostré en el ejercicio anterior cómo se calcula, ¿verdad? ¿De dónde salió este 0.7? Bueno, ustedes indagan, ¿verdad? ¿Cómo es que salió? Solamente saben de que me voy a la marginal de x y yo aquí calculo, ¿verdad? 0 por 0.5 más 1 por 0.30 más 2 por 0.20 y eso me da el valor esperado para x. Hago lo mismo pero con y. Y esos resultados ya se los resumo acá. 0.7 y 1.15. Tal y como lo hicimos en el ejercicio anterior. Acá voy a ir más rápido por cuestiones de tiempo. Todavía nos faltan las continuas, ver los casos de continuas. Entonces, luego calculamos la probabilidad de que del valor esperado de x, y, ¿verdad? Bien, en este caso también, ¿verdad? Este comienza con la ventaja de usar esta fórmula es que me puedo eliminar ya de entrada varios cálculos. Por ejemplo, acá toda la columna de ceros me la elimino y también la fila de ceros, solo me quedo con estos. Aún así son muchos, ¿verdad? Solo le voy a poner unos cuantos. Sería 0.03 por 1, ¿verdad? Que es el producto. Este que está entre paréntesis es el producto XY, ¿verdad? Y el 0.03 es digamos, la probabilidad conjunta, ¿verdad? De esa coordenada. Luego le vamos a sumar y así continuamos, ¿verdad? Con los demás valores. El otro era 0.02 y el producto de XY daba 2. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar al último que yo tengo, que sería 0.04 por 8. Ahí verifican ustedes los cálculos y eso me está dando que el valor esperado de x por y va a ser igual a 0.805. Ahí ya tenemos, digamos, esta primera parte, ¿verdad? XY, y ya tenemos esto de acá también, el 0.7 por 1.15. Entonces, si nosotros hacemos eso, 0.7, ¿verdad? Lo voy a hacer aquí en la calculadora, por 1.15, nos damos cuenta que eso me da 0.805. Entonces, la covarianza va a ser lo siguiente. X, y va a ser igual a 0.805, que es el valor esperado de XY, acá lo tenemos en la fórmula, menos el producto de estos dos.
pero eso ya decíamos que nos da 0.805 también. Entonces luego al hacer la diferencia me da 0. Esa sería la covarianza para este caso. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual me esté dando 0? Entonces aquí hay un posible caso de que las variables sean independientes. Ahora, que me dé 0 no significa que las variables ya de por sí tengo que concluir que sean independientes, pero la teoría me dice que si dos variables son independientes, siempre se va a dar esta condición. O sea que la covarianza de dos variables aleatorias independientes siempre va a ser 0. Ahora, ¿será el caso de nuestro ejercicio? Tendríamos que verificarlo. En este caso ya tenemos la tablita, ¿verdad? Sería fácil para nosotros verificar si hay independencia entre las dos variables. Ya lo veíamos en la clase pasada, el tema de independencia, en el caso de distribuciones conjuntas, que lo que debemos hacer es multiplicar las marginales y el producto de las marginales debe ser igual a la conjunta. O sea que si yo multiplico 0.50 por 0.60, el valor me tiene que dar 0.30. Si esa condición se cumple, como podemos ver a continuación, 0.5 por 0.6, eso es igual en efecto a 0.30. Por lo tanto, estamos ante dos variables que son independientes. Claro, obviamente tendría que verificarlo para todos los valores de la tabla. Aquí solo me voy a centrar en el primero, ustedes verifican los demás y se van a dar cuenta que en efecto estamos hablando de dos variables independientes. Como son dos variables independientes, de hecho, el mismo ejercicio creo que lo dice. Si lo leemos acá, vamos a ver. Aquí nos está diciendo, vean, si x y y son independientes y nos da las probabilidades marginales de cada variable, entonces si son independientes, ya sabíamos que eran independientes, entonces debemos ya entender que la covarianza va a ser igual a 0, tal y como nos acaba de generar, ¿verdad?, a la hora de hacer el cálculo. Entonces eso era lo que quería que vieran en el caso de que las dos variables sean independientes, qué es lo que está pasando, ¿verdad? La covarianza va a ser 0. Y si la covarianza es 0, obviamente al calcular el coeficiente de correlación, porque ya sabemos que la correlación, como acabamos de ver, digamos que es un valor que está ligado a la covarianza. Si nosotros la calculamos, va a ser 0 también, ¿verdad? Tendríamos que es la covarianza, ¿verdad?, de x, y entre sigma de x por sigma de y. No necesito calcular sigma x y sigma y porque la covarianza dio 0 y 0 entre lo que me di acá va a ser 0, por lo tanto el coeficiente de correlación va a ser 0. En este caso no podemos concluir que las variables sean independientes con esta condición, sino que debemos de hacerlo de la forma tradicional verificando la tabla de distribuciones. Como ya lo verificamos, vamos a concluir que son variables independientes y por eso nos dio 0, ¿verdad?, ya después de haber hecho la verificación. Y bien, esta sería la solución para el segundo problema. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta respecto a esto y así pasamos. Creo que solo vamos a hacer uno en lo que nos resta de tiempo, una de los que teníamos. El otro lo revisan, ¿verdad?, y lo resuelven el problema 4. Si no, lo podemos ver en la asesoría, ¿verdad?, en la asesoría del jueves para los que quieran conectarse. Voy a poner acá la solución ya de este, bueno, sería de acá arriba, ¿verdad?, es del problema 2, ahí está. Bien, no sé si hay alguna pregunta, así pasamos a la última parte ya. Bien, vamos a pasar a los últimos problemas.
este caso es lo mismo, ¿verdad? Siempre temática de varianzas, covarianzas y coeficientes de correlación, valores esperados, es eso mismo, pero ahora lo vamos a aplicar a variables aleatorias continuas, ¿verdad? Estos casos eran discretos, los dos primeros. Y vimos también la condición de independencia, que es lo que sucede cuando tenemos dos variables independientes y calculamos la covariancia y el coeficiente de correlación. Los datos dan 0. También se cumple todo eso para las variables continuas. Lo único que acá no vamos a utilizar sumatorias, sino que integrales, ¿verdad? Porque ya son variables continuas, están definidas en un intervalo. Entonces, estamos hablando de que vamos a tener que utilizar integrales. Vamos a ver este problema 3, que de hecho este problema 3 lo resolvimos la primera parte la resolvimos en la clase pasada. Dice que hay dos focos de una lámpara particular. X dice que es la vida útil del primer foco y Y la vida útil del segundo. Ambas están en miles de horas. Dice, suponga que X y Y son independientes. Vean, aquí nos está ya diciendo que son independientes y que cada una tiene una distribución exponencial con parámetro lambda igual 1. Nosotros sabemos ya por la teoría de que lambda es el parámetro que define la distribución exponencial. Solamente necesitamos conocer dicho parámetro para determinar lo que sería la función de distribución de probabilidad. En este caso son dos, ¿verdad? Tanto X como Y. Sin embargo, nosotros habíamos visto, ¿verdad? Esto ya lo habíamos hecho en la clase pasada. Si no recuerdan cómo lo hicimos, remítanse a dicho video donde muestro cómo lo calculo. Acá lo que vamos a poner es que tenemos dos funciones, una para el primer foco y otra para el segundo. Vamos a llamar f de x al primer caso. Si tenemos parámetro lambda, nos vamos a dar cuenta que la función de distribución de probabilidad para ese foco, o sea, para esa variable, es de e a la menos x, donde x va a ser un valor mayor que 0. De la misma forma podemos determinar una segunda función que sería la correspondiente a la variable y, que también tiene parámetro lambda de lambda igual a 1. Entonces y va a ser también para valores mayores que 0. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El ejercicio ya me está diciendo que las variables son independientes. Y la condición de independencia nosotros la veíamos también en la tutoría pasada. ¿Qué es lo que nos dice para dos variables continuas? De que si las dos variables son independientes, la función de distribución de probabilidad conjunta para las dos variables va a ser igual al producto de las marginales. Eso significa que si ya sabemos que son independientes, la función de distribución de probabilidad conjunta x, y va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a esto, el producto de las dos marginales, que en este caso son e menos x y e menos y. Eso nos genera la siguiente función de distribución de probabilidad. Esto naturalmente para valores de x mayores que 0 y valores de y mayores que 0. La probabilidad va a ser 0 en otro caso. Entonces ya tenemos la función de distribución de probabilidad conjunta, ¿verdad? Ahí está. Que era, bueno, eso lo determinamos la clase pasada. Sería correspondiente al literal A. Ahora lo que nos interesaría sería determinar también la covarianza y el coeficiente de correlación. Estos cálculos, digamos, pueden ser complicados dependiendo de las funciones que se nos generen y las integrales que así sean, ¿verdad? Pero lo podemos simplificar utilizando Wolfram Alpha, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo utilizarlo. En nuestro caso vamos a utilizar exactamente la misma forma, ¿verdad? La covarianza de x, y va a ser igual a el valor esperado xy menos, ¿verdad?, mu de x por mu de y. Ahora la forma de cálculo, o sea, la fórmula general, esto no va a cambiar. Lo que está cambiando en este caso sería la forma de calcularlo, ¿verdad? Porque aquí ya no vamos a hablar de sumas, ¿verdad?
sino que de integrales. Esto va a ser una integral, en este caso, para ponerlo acá, ¿verdad? De forma general, la integral de, perdón, el valor esperado de xy va a ser igual a la integral, ¿verdad? En la región de integración correspondiente de x. Es una doble integral, ¿verdad? Porque estamos integrando respecto a dos variables independientes, que serían xy, ¿verdad? O sea, por la función conjunta de x de y, ¿verdad? Es una doble integral. Entonces, a esto sería igual, ¿verdad? Sería igual el valor esperado de xy. Entonces, dependiendo de la función que se me genere acá, esto podría, digamos, ser, digamos, un poco complicado, pero podemos asistirnos de Wolfram alfa para simplificar los cálculos. En este caso, el valor esperado para esto, recordemos que mu x es igual al valor esperado de x, ¿verdad? O sea, e de x. Eso va a ser igual en el caso de las variables continuas, es la integral de x por f de x, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros calculamos el valor. En este caso sería el valor esperado de x, ¿verdad? Vemos que aquí es una integral de una sola variable, ¿verdad? Porque estamos hablando de una variable. Hacemos lo mismo para y, ¿verdad? Entonces, así es como la calculamos. En este caso van a ser iguales, porque si nosotros nos fijamos, aquí lo voy a poner e de x, o sea, el valor esperado de x va a ser la integral, ¿verdad? De 0 a infinito, ¿verdad? Porque los valores de x, aquí vemos, estas son las funciones marginales. Para x, los valores van de 0 a infinito, ¿verdad? Entonces sería la integral en ese intervalo de x por f de x, o sea que sería x por e a la menos x de x, ¿verdad? Esa sería la integral. Esto lo podemos hacer utilizando Wolfram alfa, ustedes lo hacen, ¿verdad? Acá, aquí tengo, bueno, aquí tengo el programa aquí abierto, sería, vamos a hacer este, ¿verdad? X por e a la menos x sería, ¿verdad? Bueno, aquí sería a la menos x de x de 0 a infinito. Esa sería la integral, ¿verdad? Que acabamos de hacer. Una de las ventajas de usar Wolfram alfa, ¿verdad? Es de que yo puedo verificar acá la notación matemática de la integral que estoy calculando. Entonces, por eso es más sencillo, digamos, también la sintaxis es más sencillo, ¿verdad? Que utilizando Scilab o otro programa. Entonces, yo les recomiendo que utilicen Wolfram alfa para hacerlo más rápido. Aquí vemos que el valor esperado sería 1. Y esto es lógico, ¿por qué? Porque acabamos de decir que estos datos provienen de una distribución exponencial cuyo parámetro lambda es igual a 1. Entonces, si ustedes ya habrán investigado, ¿verdad? O tienen en el material del curso que el valor esperado para una distribución exponencial es precisamente el parámetro lambda. Por eso a la hora de sacar el valor esperado nos está dando 1, ¿verdad? Que era lo que ya suponíamos que iba a suceder. Y lo mismo ocurre para la otra, ¿verdad? Esto es igual a 1. Y también podemos concluir que también esto es igual a e de y, ¿verdad? El valor esperado de y, porque es exactamente la misma función, solo que en términos de y. Entonces vemos que los valores esperados son de 1. Ya tenemos estos dos, ¿verdad? 1 y 1, o sea, 1 por 1 va a dar 1 esta parte. Ahora solo nos faltaría calcular esta integral, que sería esta integral doble de acá, ¿verdad? Entonces esa integral sería xy por la conjunta. La conjunta sería esta que acabamos de determinar acá, ¿verdad? Entonces a la hora de hacer esa integral, ¿verdad? La vamos a poner acá. Sería exy. Sería la integral doble, ¿verdad? De xy por e a la menos x más y.
que es la conjunta. Ahora, esto va para ambas, va de 0 a infinito, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos hacer también, ¿verdad? En Wolfram Alpha, de la misma forma, ¿verdad? Para simplificar los cálculos. Y eso me va a estar dando 1. Ustedes lo verifican, ¿verdad? En Wolfram Alpha, ya saben cómo utilizarlo. A mí me da 1 este valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos ahora el cálculo de la covarianza, ¿verdad? Covarianza de x, y va a ser igual a el valor esperado de xy sería 1 menos el valor esperado de x1 y el valor esperado de y es 1, o sea, de 1 por 1, ¿verdad? Que es 1. Y por lo tanto esto va a ser 0. Vemos que nos ha generado 0 otra vez la covarianza. ¿Por qué se dio eso? Pues ya lo habíamos adelantado, porque el mismo ejercicio nos está diciendo que son independientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como son independientes, ya habíamos dicho que siempre que las dos variables sean independientes, la covarianza va a ser 0 y por lo tanto el coeficiente de correlación también lo será, ¿verdad? Entonces, esto se cumple cuando las variables son independientes, condición que ya habíamos determinado en la clase anterior. Solamente resta el problema 4, creo que lo vamos a dejar para la próxima sesión en la asesoría, ¿verdad? Para los que lleguen. Si no, pues intenten resolverlo por su cuenta, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Tenemos la función de densidad de probabilidad y lo que vamos a calcular pues va a ser la covarianza y el coeficiente de correlación. Recordando que para variables continuas tenemos esta forma de cálculo, ¿verdad? Para determinar la covarianza sería el valor esperado de x por y menos el valor esperado de x por el valor esperado de y. ¿Cómo calcular esos valores? Aquí está, ¿verdad? El valor esperado de x es la integral de la marginal de x, ¿verdad? La función marginal de x. Y el de y es la integral de x, bueno, de x por la marginal, ¿verdad? Eso hay que tener cuidado. No es la integral de la marginal, sino la integral de x por la marginal, ¿verdad? De la misma forma para y el valor esperado de xy es esta integral doble, ¿verdad? La integral en el área, aquí tienen que definir el área de integración, eso va a depender del ejercicio, ¿verdad? Hay que definir el área de integración y sería el producto xy por la distribución conjunta, ¿verdad? Que sería, en este caso fue esta, ¿verdad? Para el caso del otro ejercicio sería 24xy, ¿verdad? Y aquí están las condiciones para los valores de x y y. Vean que tiene una condición, aparte de que x debe de estar en el rango de 0 y 1 y igualmente tiene una segunda condición o una tercera condición de que la suma de las dos debe ser siempre menor o igual que 1. Esto ya está delimitando cierta región de integración, ¿verdad? Entonces deben tenerlo en cuenta para los cálculos. Cualquier cosa lo podemos ver también en la asesoría del día jueves, por si tienen alguna duda. No sé si respecto a este ejercicio o a alguno de los otros que vimos en la clase de hoy, alguien tiene alguna pregunta. Aquí están las soluciones, ¿verdad? Este material se los estaré compartiendo, ¿verdad? Al igual que el video de esta tutoría. No sé si alguien tiene alguna pregunta para ya ir finalizando la actividad del día de hoy.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, parece que no hay más preguntas, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llegaríamos, ¿verdad? Con esta actividad de tutoría. Recordemos que pueden asistir, ¿verdad? Recordarles que pueden asistir a la asesoría del día jueves, ¿verdad? Por si tienen algunas consultas. No se les olvide realizar la encuesta, ¿verdad? Vuelvo a hacer el recordatorio por si alguien no estaba cuando lo mencioné. Traten de responder la encuesta que se les ha subido al aula, ¿verdad? Y también no se les olvide la actividad en línea 2, ¿verdad? Que ya está disponible. Estudien previamente la temática que se está evaluando en dicha actividad. Es precisamente lo que hemos visto hasta, bueno, sería hasta la pasada, ¿verdad? La tutoría pasada, las primeras 3 tutorías, unidad 1 y 2, ¿verdad? Entonces estudien bien eso, ¿verdad? Y les va a servir de igual forma para el parcial que también ya está a las puertas, ¿verdad? Así que por mi parte es todo, ¿verdad? Pasen feliz noche los que siguen conectados hasta esta hora, ¿verdad? Y nos vemos en la siguiente actividad.